Hola muchachos, ¿qué tal? Vamos a empezar la clase de este tema que es definiciones y terminología, unos temas muy importantes que vamos a estar manejando durante todo el curso, así que vamos a poner atención. Primero que nada, la definición de qué es una ecuación diferencial. Entonces contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Variables independientes y variables dependientes, eso lo vamos a ver en un momento, que pues ya deben de tener alguna noción de ellas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una función y es igual a e a la 0.1x al cuadrado. Para tener más claro lo que es una ecuación diferencial, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esta función, vamos a derivarla. Entonces, si bien recuerdan cómo se hacía la derivada de la exponencial, pues derivamos lo que está arriba en el argumento y lo ponemos abajo o a un lado y queda 0.2x porque tenemos que derivar esto también, x al cuadrado, lo derivamos y luego lo multiplicamos por este coeficiente y queda como 0.2x e a la punto 1 x al cuadrado. Esto de aquí entonces esto de aquí es el resultado de derivar esta función y es igual a esto. Ahora, ¿qué tal si en vez de obtener este resultado o de tener este problema, nos dan este problema y nos solicitan encontrar el valor de la función y? Cuando nos lo dan de esta manera, ya es una ecuación diferencial. Esto de aquí es un problema que vamos a estar viendo en este curso. Entonces esto ya lo conocen, cómo ir de aquí a aquí, pero ahora te van a dar el resultado. Pero aparte no lo puedes resolver simplemente por integración. Sí va a haber formas de resolverlo por la integración, pero así tal cual, integrando, tenemos que hacer algunos cambios. Entonces el problema va a ser encontrar la variable dependiente que resuelva esta diferencial, que hagan iguales estos dos miembros de esta ecuación. Entonces que se derive una función y que al multiplicar punto 2 por x por y, esto de aquí y esto de aquí sean exactamente iguales. Entonces si tomamos este valor de y que tenemos aquí, este valor de y, lo agregamos aquí, lo ponemos aquí, luego lo multiplicamos por x, hacemos todo esto. Al momento de derivar vamos a obtener exactamente lo mismo que esto, ¿no? Entonces eso es lo que es el problema de una ecuación diferencial. Vamos a continuar. Tenemos aquí variables dependientes e independientes. Esto es algo que mencioné por ahí, pero pues ¿qué son las variables dependientes y las independientes? Esto es algo bien importante que tiene que quedar muy claro desde un principio. La variable dependiente es aquella que es la función y la independiente es la que es libre o que vas a utilizar para definir la dependiente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar con respecto de otra. Entonces, la primera se llama variable dependiente y la segunda se llama independiente. Ok. Entonces, dice, implica la derivada de una variable con respecto de otra. Entonces, la primera se llama variable dependiente. Entonces, significa que esta que está aquí, en este caso la x va a ser la variable dependiente y con la cual yo voy a estar derivando con respecto a qué variable, esa va a ser la independiente. Entonces, aquí yo tengo la x, pero esa va a ser en este caso la dependiente. Y aquí, ¿por qué? Porque esa es la que yo estoy derivando en este caso. Aquí tenemos otros casos. Aquí la variable dependiente es x, porque estamos derivando x con respecto a t.
y por lo tanto t va a ser la independiente. Y aquí dice t es la variable independiente y aquí la variable dependiente. Luego acá dice, nos referimos a y a k, ok, esta a y esta k como coeficientes, como ya lo vienen manejando. Los coeficientes numéricos son simplemente esos valores numéricos, desde luego, que van a estar ahí, que no cambian de valor, son constantes y pueden ser coeficientes literales o numéricas. En este caso pues son coeficientes literales. Y aquí tengo otro coeficiente numérico. Ahora dice aquí que x y y son variables independientes. Como pueden ver aquí, x y y son independientes y u es la variable dependiente, porque u aquí se está derivando primero con respecto a x y aquí otra vez aparece u, pero ahora con respecto a y. Entonces la u va a ser la variable dependiente y la x y la y son variables independientes. Muy bien. Vamos a hacer una clasificación de las ecuaciones diferenciales. Y se pueden hacer clasificaciones mediante el tipo, el orden o la linealidad. Muy bien, entonces ecuaciones, primero la vamos a definir por medio de el tipo. ¿Cómo se puede clasificar una ecuación diferencial por medio de su tipo? Pues hay dos tipos. Hay un tipo de ecuación diferencial que se conoce como ordinaria y otra que se conoce como ecuación diferencial parcial. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vamos a observar varios ejemplos de una ecuación diferencial ordinaria. Tenemos aquí nuestra función o nuestra variable dependiente y derivada en función de x con respecto a x. Y aquí también tenemos a y derivada con respecto a x y así. Y aquí tenemos x y y con respecto a t ambas. Pero lo importante aquí es que las derivadas se están haciendo todas con respecto a la misma en cada uno de estos casos. En este caso, cada una de esas derivadas siempre es con respecto a t, aunque sea diferentes funciones o diferentes variables dependientes. Esta variable dependiente está siendo derivada con respecto a x. Hay una sola variable independiente. Aunque sea doble derivada, todas estas se están haciendo con respecto a la variable independiente x en este caso. Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo es una ecuación diferencial parcial? Pues va a ser la contraparte de esta. La contraparte consiste en que en vez de hacer una derivada con respecto a una sola variable independiente, ahora vamos a tener derivadas con respecto a dos o más variables independientes. Aquí tengo la u, que es derivada con respecto a x, y aquí tenemos la u, que es derivada con respecto a y. Es la doble derivada, desde luego. Y aquí tenemos que u se deriva con respecto a x, a t y a t también. Aquí también tenemos diferentes variables dependientes, la u y la b, y cada una de ellas se deriva con respecto a diferentes variables independientes. Bien, y es como, esta podría ser como la contraparte de esta otra que tenemos x y y, pero ambas están derivando con respecto a t. Y aquí tenemos también dos variables diferentes, dos variables dependientes diferentes, u y b, y cada una de ellas se deriva con respecto a otra variable independiente. Muy bien, entonces para recapitular, para que quede más claro, la variable independiente es con la que vamos a estar derivando con respecto a esta, y la variable dependiente es la que se está derivando, ¿no? Entonces la variable de la derivada de una variable con respecto de otra, entonces la primera, la que se está derivando es la dependiente, y con la que se está derivando con respecto a qué, pues es la variable independiente. Muy bien, eso tiene que quedar claro. Vamos a hacer ahora la clasificación por orden.
La orden en un polinomio es algo que ya se viene manejando desde hace mucho tiempo en su conocimiento de matemáticas. Lo que viene con el orden de una derivada o de un polinomio tiene que ver con los exponentes, pero cuando hablamos de derivadas, tiene que ver con la cantidad de veces que se está derivando una variable dependiente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la variable dependiente y derivada con respecto a x. Se deriva una sola vez, así que esta parte de aquí va a ser una derivada de primer orden, aunque se esté elevando al cubo. Este cubo de aquí tiene que ver con que esta derivada se va a estar multiplicando por sí misma 3 veces. Pero el exponente aquí no es lo que vamos a tomar en cuenta para su clasificación por orden en cuanto a derivadas. Ahora acá tenemos otra variable dependiente y que se está derivando 2 veces. Y aquí se dice que es de segundo orden. Esta notación de aquí probablemente ya la conozcan. También se puede representar de esta manera. Y bi'prima. La segunda derivada. Y bi'prima, ahí está. Y esta es la primera derivada que se escribiría y prima. Ok, déjenme lo dibujo bien. Bueno, por ahí. Ya lo arruiné desde luego. Esto es, déjenme lo pongo aquí otra vez. Y prima. Ahí está. Ahora eh, vamos a continuar. Entonces vamos a, vamos a clasificar estos ejemplos. Por ejemplo, tenemos dy sobre dx igual a todo este asunto. Esta es una ecuación diferencial que se utiliza en ecología para saber cuál va a sobrevivir de dos especies. ¿Cuál de dos especies sobrevive? Eso es lo que ahí tenemos. Entonces aquí va a haber una sola derivada de primer orden. Por lo tanto, esta va a ser una ecuación de primer orden. Acá tenemos otra ecuación que tiene que ver con mecánica, circuitos, sismología. Y pues esta ecuación va a describir cuando una senoide va a tener amortiguamiento o cuando algún mecanismo tiene amortiguamiento. Eso es lo que describe esta ecuación. Y va a estar ahí un término que es la primera derivada y luego otro que es la segunda derivada. Por lo tanto, como tiene una segunda derivada, esto es de segundo orden. Ok, segundo orden. Este es de primer orden. Primer orden. Ok. Entonces vamos a avanzar. Otra cosa importante, esto no es clasificación, pero es solamente denotación. Lo que nos está indicando esto es que si yo tengo una secuencia de funciones y sus derivadas, y tengo, por ejemplo, la variable independiente y luego las variables dependientes y luego derivadas y así en varios órdenes. Fíjate que aquí tenemos y a la n-1. Aquí debería estar y a la n, es decir, y derivada a la n potencia. Y derivada n veces. ¿Dónde se encuentra? Ah, pues está en este lado. Eso es lo que significa esta notación. Así que aquí tenemos, por ejemplo, x la independiente y luego sigue la dependiente y después de esto debe de seguir la primera derivada. Pero esa primera derivada ahora aparece de este lado. Así también aquí tenemos la independiente, la dependiente, su primera derivada y aquí debería estar la segunda derivada, pero ahora está de este otro lado. Vamos a aplicarlo a un ejemplo más concreto. Digamos que tenemos esta ecuación y lo queremos pasar a su forma normal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener de un solo miembro de la ecuación a la derivada de esta variable dependiente.
Así que yo tengo que despejar la derivada de mi variable dependiente. Esto de aquí tiene que quedar solo en este lado de la ecuación. Así que esta y que está sumando la debo de pasar del otro lado como una resta. Eso después de ahí lo tengo que dividir entre 4x porque eso está multiplicando en esa parte. Así que queda x menos y sobre 4x. Muy bien, entonces esto ya se encuentra en su forma normal. Muy bien, tenemos otra ecuación de este lado. Esta ecuación diferencial la tenemos que poner en su forma normal. Así que tenemos que buscar la derivada de la variable dependiente de mayor orden. En este caso es la segunda derivada. Esta tiene que quedar sola de un lado. Estas otras variables están aquí, así que yo las voy a pasar del otro lado. Esta está restando, está sumando, así que va a pasar restando de este lado. Y así va a quedar esta otra ecuación. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces tenemos la otra forma de clasificar las ecuaciones diferenciales. Tenemos esta ecuación diferencial ax más by igual a 0. Y aquí tenemos ax más by más zc más cz igual a d. Estas de aquí, por ejemplo, esta representa una línea recta. Y esta otra en el plano tridimensional pues representa algo así como pues un plano en 3 dimensiones desde luego. Ahora, estas son expresiones lineales, pero ¿cómo lo podemos pasar a nuestro conocimiento de ecuaciones diferenciales? Bueno, aquí lo importante es que las variables no están siendo elevadas a potencias mayores de 1. Sí, eso es lo que aquí viene. Entonces, la ecuación diferencial es aquella en la que la variable dependiente y sus derivadas solo aparecen en combinaciones aditivas de sus primeras potencias. Aguas, dice aquí solamente la variable dependiente y. La variable dependiente y sus derivadas aparecen con la primera potencia. Es decir que la variable independiente puede tener alguna potencia o aparecer en el argumento de una función trascendente, lo cual va a continuar siendo lineal. Por ejemplo, esta de aquí. Este 2 tú dirías, no, pues es que está y al cuadrado, pero no es y al cuadrado, es la segunda derivada de y. Esta es una variable dependiente y esta también. Y estas se encuentran de este lado de la ecuación. Así que esto de aquí es una ecuación diferencial lineal. Aunque la variable independiente esté elevada a la tercera potencia, de todos modos sigue siendo una ecuación diferencial lineal. Porque la variable dependiente y, aquí también la y, se encuentran en su primer potencia. Y aquí también, bueno, vamos a ver esta otra. Esta otra de aquí, como pueden ver, tiene una y elevada a la tercera potencia. Esta es la variable dependiente, porque esa es la que estamos derivando. Así que esta de aquí va a ser no lineal. Esta otra, fíjense, y tú dirías, no, pero pues ¿dónde está? Aquí dice que es no lineal, pero ¿qué está pasando? Esta y no está elevada a ninguna potencia, esta tampoco, aunque sea la segunda derivada. Aquí tenemos coseno de x, y esta no es la razón por la que es no lineal. La razón por la que es no lineal es esto de aquí, porque y por dy, aunque esta se encuentra en su forma derivada, se está multiplicando con sí misma. Entonces es como en cierta manera tener y al cuadrado, algo así, pero no exactamente. Lo que pasa es que y se está multiplicando con su propia derivada, así es que
es como si tuviéramos y al cuadrado, pero no es exactamente eso. Pero por esa misma razón es no lineal. Sí, entonces esa es la razón por la que la clasificaremos esta como no lineal. Así que si encontramos por ahí una y al cubo, y al cuadrado, o también coseno de y, o si es y por dy sobre dx, eso va a ser no lineal. Tienen que estar y derivada o y sola. Esa es la condición para que sea lineal. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios en las que vamos a clasificar. Entonces, por ejemplo, tenemos esta expresión de aquí que se utiliza en epidemiología, economía y logística. Esta la mencionamos en el video pasado un poquito y pues vamos a clasificarla. Bueno, aquí pueden ver que está en su forma normal porque tenemos la derivada más alta de este lado. Así que vamos a ir por todas las clasificaciones. Tenemos aquí que podemos clasificarlo por medio de tipo, orden y linealidad. Primero, el tipo. ¿Cómo era para clasificar por tipo? Tiene que ser o ordinaria o parcial. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Ok, la derivada que se está haciendo aquí, como pueden ver, es con respecto a una sola variable independiente. Entonces, cuando es con respecto a una sola variable independiente, va a ser ordinaria. Si es con respecto a varias o más variables independientes, es parcial. Entonces, este que tenemos aquí, primeramente va a ser de tipo ordinaria. Muy bien. Ahora vamos a ir con la siguiente clasificación, que es la de orden. La orden tiene que ver con cuál es la derivada más alta. Entonces, ¿cuál es la derivada más alta aquí? Pues tenemos la primera derivada, así que es de primer orden. Estoy escribiendo con el mouse, así que ténganme paciencia, por favor. Y luego después vamos a encontrar la clasificación de linealidad. Entonces busquemos aquí la variable dependiente. La variable dependiente es esta. Y quedamos que tenía que estar libre esa p, sin que se estuviera multiplicando por otra cosa. Tenía que quedar como p a la primer potencia. Y tú dirías, ah, pues aquí no hay ninguna p al cuadrado, ni al cubo, ni a nada parecido. Pero aguas, esto de aquí, si nosotros lo resolvemos, si lo multiplicamos, vamos a tener kp por p, kp por p, menos kp por menos p. Ahí tenemos algo. ¿Eso qué nos va a dar? P por p, pues p al cuadrado. Esta p es p mayúscula, así que no las puedo combinar, pero al multiplicar kp por p me va a dar kp al cuadrado. Por lo tanto, tenemos una variable dependiente que es de una potencia mayor a 1. Por lo tanto, esta va a ser no lineal. Ok, vamos a ver. No lineal. Eso es lo que ahí tenemos. Muy bien, así que ahí dice no lineal. Déjame lo termino de escribir. Ahí anda. Ok, algo así. Vamos con esta otra. Muy bien. ¿Será ordinaria o será una ecuación parcial? Vamos para acá. Ecuación diferencial parcial contra ecuación diferencial ordinaria de acuerdo a su tipo. Entonces, cuando es ordinaria, es
una derivada, vamos a ver derivadas con respecto a una sola variable independiente, pero cuando es parcial va a ser con dos o más variables independientes. Vamos para acá. Pues aquí evidentemente la que es dependiente, la cual es n, se está derivando con respecto a t y también con respecto a r y aquí también con respecto a r. Por lo tanto no es ordinaria, va a ser parcial, una ecuación diferencial parcial. Ok, eso es lo que tenemos, parcial. Y vamos a avanzar. ¿Será de qué orden? ¿De qué orden tendremos aquí nuestra ecuación diferencial? ¿El orden con qué tiene que ver? El orden es la derivada de mayor orden. Dice aquí el orden de la mayor derivada en la ecuación. ¿Cuál es la derivada de mayor orden aquí? Pues tenemos una primera derivada, una segunda derivada, una primera derivada y aquí no hay derivada. Esto de aquí nos va a indicar el orden, que tenemos una de segundo orden, entonces, porque es la segunda derivada. Así que vamos a poner ahí, es de segundo orden. Ok, segundo orden. Ups, ahí está. Es un punto para terminar aquí. Segundo orden. Ok, en fin. Ahora, ¿será lineal o no lineal? Vamos a investigarlo. Tenemos derivada de n, derivada de n, derivada de n, y aquí es n por sí sola. Pues nos está multiplicando la variable dependiente n. Entonces, esto está muy bien. Ni la n se encuentra por debajo. Si hubiera una n sobre n, 1 sobre n, ya no sería lineal. Pero como no la está pasando de solamente 1 sobre r, esto lo va a hacer lineal. Lineal. Ok, ahí está. Este es una i, no es un 4, es lineal. Ok, vamos a avanzar. Bien, dice aquí que, miren, esto se utiliza en fisión nuclear y esta otra se utiliza en braquistocrona. Ok, algo así. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, esta va a ser ordinaria de primer orden. ¿Qué va a ser? Primero que nada, lo que es ordinario. ¿Es ordinaria o parcial? Vamos a ver esta. Pues está derivando aquí la y con respecto a x y no se está derivando con otra cosa. Por lo tanto, esto va a ser ordinaria. Esto va a ser ordinaria. Ordinaria. Y luego dice, vamos a ver de qué orden es. Tenemos una derivada aquí. Dices, es una derivada, es la segunda derivada. No, no, no. Pero aquí tenemos que aparece la primer derivada, así que, y es la única derivada, por lo tanto va a ser de primer orden. Ok, ahí les va. Pues esa es la clasificación ahí, de primer orden. Ahora continuemos con la siguiente etapa de la clasificación. ¿Será lineal o no lineal? A ver, aquí tenemos una dy y esta derivada está elevada al cuadrado. Ya con eso es no lineal. Pero aparte, aquí aparece otra y este y al multiplicar aquí se va a hacer y y esta otra va a quedar esta de y al cuadrado, todo este asunto al cuadrado multiplicada por y. Por lo tanto, aquí hay un más, ¿verdad? Por ahí, que es este más. Entonces, no solamente por este cuadrado, pero aparte por esta y, lo hace no lineal. Es decir, que si no tuviera este cuadrado, pero este y estuviera aquí afuera, esta y está multiplicando a esta derivada de y, por lo tanto la hace no lineal. En este caso la haría no lineal y también como aquí la tenemos es no lineal. Ok, permítame, ahí voy. Estoy aprendiendo a escribir con mouse. En fin.
Bueno, entonces ahí tenemos este ejercicio resuelto. Fue un ejercicio que quería que lo hiciéramos aquí en el video, pero ahora ustedes van a hacer esta otra clasificación. Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que me tienen que enviar. Y eso es todo por este video. Háganlo. Envíenlo nomás terminen de ver este video. Muy bien. Entonces, ahorita les voy a mandar. Bueno, ahorita van a ver el siguiente video también. Pero hagan este ejercicio y luego hagan lo otro. Muy bien.